durante la oración que hicimos. Así es que vamos a tener a estos hermanos enfermos, nuestra hermana Gloria que está enferma, está allá en Orlando, madre, la hermana Laverne, que Dios la restaure, la levante en el hospital. Vamos a seguir orando por la familia Marín, que Dios les bendiga, les guarde, les fortalezca, y todos los demás necesitados. La Escritura dice que debemos nosotros compartir, expresar nuestras necesidades, hacerlas conocer, para que todos oremos los unos por los otros. Hermana Nelly tiene una petición. Sí, hermano, yo pido oración por la familia Flores, para que el Señor sea bendiciéndolo en gran manera. Amén. Ellos tienen una petición delante de la presencia del Señor. Amén. La familia Flores. Bien. Vamos a leer en la Escritura dos pasajes en esta hora. Vamos a leer en Juan capítulo 12. Juan 12, 46. Leamos todos juntos este versículo, Juan capítulo 12, versículo 46. ¿Lo encontraron? Amén. Leamos todos. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y busquemos en Romanos capítulo 13, y voy a leer para ustedes desde el versículo 12 al final. Romanos 13, 12. Versículo 12 hasta el final dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Padre Santo, en esta hora estamos agradecidos por tu presencia en nosotros. Gracias por mis hermanos, hermanas y los amigos que hoy vinieron a celebrarte culto a ti, Jesús. Gracias por este momento. Rogamos, oh Dios, tu dirección en el nombre de Jesucristo. Pueden sentarse, hermanos. Gracias al Señor. Muy bien, como anunció la hermana Marcia, pero algunos llegaron después. El próximo sábado tenemos nuestra cena de parejas. Así es que todas las parejas vamos a estar aquí compartiendo también de la experiencia del hermano Arturo Amorocho y su esposa Nelly. Él es presbítero del Distrito Norte, va a estar con nosotros. Así es que vamos a estar muy atentos y a venir aquí a compartir también de una cena todos juntos. Es que hágase anotar con la hermana Marcia, algunos que no se han hecho anotar. Necesitamos saber hoy quiénes van a venir para poder hacer preparativos. Muy bien, hermanos, sigamos entonces en esta hora en la presencia del Señor, meditando en la palabra de Dios. Dios tiene cosas grandes para todos nosotros, para los que llevan mucho tiempo en el Evangelio, para los que apenas están comenzando a entender del Evangelio, para aquellos que de pronto no conocen nada del Evangelio. Dios tiene algo para ti en esta hora. El ser humano fue creado para funcionar perfectamente, para producir durante el día. La noche el Señor la creó para el descanso. Desafortunadamente, el ser humano, por su avance tecnológico, por el avance de la ciencia y en la globalización, entonces decidió, entre comillas, aprovechar bien el tiempo y producir durante la noche. Pero aquellos que hemos trabajado durante la noche sabemos que es muy pesado, que el cuerpo exige dormir. Y por más que uno se esfuerce y trabaje, de todas formas, dicen los médicos y la ciencia, que el no dormir en la noche, así duerma durante el día,
no es lo mismo, produce un desgaste, un deterioro en la salud, porque Dios hizo el día para producir y la noche para descansar. Pero bueno, tenemos que, algunas personas necesitan de estos trabajos, pero lo ideal sería trabajar durante el día. ¿No nota usted que ahora en estos días con el cambio de hora y que anochece más temprano, veníamos anocheciendo a las 9:30 de la noche, después a las 8:30, después empezó a anochecer un poquito más temprano y tuvieron que ajustar, y la noche entonces ahora son las 5 de la tarde y ya está bien oscurito, 5:30 ya está de noche, y siente uno como que la cama lo llama, porque ya está oscuro. Mira uno hacia afuera y ya está oscuro y se siente uno cansado, pero mira uno el reloj, apenas son las 6 de la tarde, no puedo todavía ir a dormir. Pero la noche invita naturalmente a eso. La oscuridad siempre da también la sensación de misterio, de terror. Ahora pasó recientemente Halloween, y Halloween de día no es Halloween, ¿cierto? Ver una película de terror, los cristianos no vemos películas de terror. Espero que usted no sea uno de esos, porque nosotros debemos apartarnos de las tinieblas. Pero ¿qué tal una película de terror durante el día? Como que no cuadra una cosa con la otra. Da la sensación de terror, y por eso se habla de los terrores de la noche. Se habla también de que las cosas malas suceden más que todo es de noche. La depravación, el pecado, los robos. No ocurre un robo en la plenitud del día, sino en las horas de la noche. También los homicidios generalmente son en las horas de la noche, en la calle, en los callejones. Lo sucio del pecado, el adulterio y la fornicación, generalmente en las horas de la noche. Parece que hay una conexión entre las tinieblas y el pecado. La Biblia nos dice que cuando Dios creó todas las cosas, de alguna forma que no podemos nosotros explicar, ningún teólogo puede explicar la razón por la cual el primer versículo de la Biblia y el segundo versículo pareciera como que no estuvieran en un contraste. Dice el primero que Dios creó las cosas, ¿verdad? El cielo y la tierra. Pero después dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Por supuesto, Dios no creó nada desordenado. Él es el autor, él es este artista de los artistas que diseñó todas las cosas en un orden. Así es que, por supuesto, Dios no creó nada desordenado. Algo sucedió, lo cual la Biblia guarda completamente silencio. Todo lo que se diga son especulaciones, son hipótesis. Pero algo sucedió que desordenó la creación que Dios había hecho. Y dice la Escritura que el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas, y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo. Así es que no sabemos la razón, pero hay un contraste ahí entre la luz y las tinieblas. Pero cuando se manifestó la voz de Dios, porque dice la Escritura que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y comienza un proceso de organización, de orden, de reestructuración, de creación por la palabra de Dios, como dice la Escritura que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y fue su palabra la que dio orden a todas las cosas. Dios reordenó el universo entero, hizo todo hermoso y bueno, y después creó al hombre. Y dice la Escritura Eclesiastés, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Cuando Dios creó al hombre y lo planta en el huerto de Edén, había una perfecta relación entre Dios y su creación.
Hablaba Dios con Adán y Adán también hablaba con Dios. Y Dios le ponía tareas y Adán obedecía y hacía las tareas. Luego daba el reporte a Dios y Dios le daba otra tarea. Pero en el momento en que Adán peca, entonces deliberadamente, voluntariamente decide rendirse al pecado en vez de rendirse a Dios y someterse. Y se levantó en contra del Señor, y al levantarse, desde ese momento la humanidad volvió a estar en tinieblas, apartados de la luz de Dios, de la luz espiritual. Job 18:5 dice: ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de fuego. La luz se oscurecerá en su tienda, y se apagará sobre él su lámpara. Todas las generaciones de la humanidad, desde Adán hasta Cristo, vivieron en una densa oscuridad. Una oscuridad espiritual, una oscuridad moral, una oscuridad ética. Y el profeta Isaías, en su profecía del versículo 5 del capítulo número 2, profetiza el reencuentro de la humanidad con la guía, con la luz espiritual, diciendo de esta forma, dice: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Esa era una profecía de ese reencuentro de la humanidad con la luz bendita de Jesucristo. El mundo estaba caminando y caminaba en su oscuridad, y mientras había oscuridad, fue en ese tiempo donde el hombre hizo lo que quería y se inventaron toda clase de religiones, se inventaron toda clase de civilizaciones y de costumbres que no cuadraban con el pensamiento de Dios, que no se alineaban con la voluntad de Dios, sino que simplemente buscaban un aprovechamiento personal sin considerar a Dios. Cuando Dios se manifiesta en carne, comienza un ministerio, como cité del profeta Isaías, un ministerio de restauración de todas las cosas, una campaña de iluminación del ser humano. Mateo capítulo 4 versículo 16 dice: el pueblo asentado en tinieblas, ¿qué dice? Vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, ¿qué dice? Luz le resplandeció. Desde entonces, desde ese reencuentro de la luz con el ser humano, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El propósito más grande del Señor Jesucristo, por supuesto, fue el de dar su vida en expiación por el ser humano, el de pagar el precio por el pecado de todos los hombres. Pero también en su campaña, en su ministerio, el ministerio del Señor Jesús, fue precisamente el de descubrir, el de desenmascarar la operación del maligno. Fue el de descubrir la operación de las tinieblas, y con el resplandor de su luz, por su palabra y por sus acciones, dar a entender de que había un más excelente camino que el camino de las religiones. Por eso es que vemos al Señor Jesús en tanto conflicto con los fariseos. Los fariseos predicaban una cosa, pero Jesucristo venía y les decía: ustedes son hipócritas. Con una mano hacen una cosa, con la otra hacen otra. Honran al Señor de palabra, pero su corazón es como una tumba y hay huesos de muerte en ella. Les decía tantas cosas, pero no solamente eran sus palabras, sino que sus acciones daban a entender de que este camino, Jesucristo,
es un camino mucho más excelente que la religión, hasta el punto que la gente tenía que llegar a esa conclusión diciendo, este Jesús es diferente. Porque nos habla con autoridad, pero la autoridad estaba respaldada por sus obras. Porque no se puede solamente decir, sino hay que decir y hacer. Es fácil predicar, pero la predicación está respaldada es por las obras. Uno le puede hablar a la gente muy bonito. Uno puede invitar a la gente a que conozca a Jesús, pero la gente va a medir la cantidad de verdad que hay en tus palabras es por tu vida y por tu testimonio. Así es que la luz de Dios empezó a irradiar, a iluminar el mundo, a tocar los corazones. Y noten que donde el Señor iba, a todos les hablaba y a todos atendía, a todos recibía. Si llegaba a una aldea donde habían enfermos paralíticos, entonces el Señor los levantaba. Si llegaba a otro lugar donde habían endemoniados, el Señor los liberaba. Si iba por el camino y se topaba con alguna peregrinación o alguna, más bien un camino fúnebre, entonces ahí llegaba y resucitaba. Si encontraba un lugar donde había escasez, el Señor multiplicaba. Y todas estas acciones, lo que quería el Señor era demostrar que Él, el camino, el verdadero camino, que Él, la luz que alumbra a todos los hombres, era la verdadera luz, y poner a un lado, desenmascarar las obras de las tinieblas, desenmascarar la religión. Esta luz entonces comenzó a tocar a diestra y a siniestra, aldea por aldea, región por región, atravesando los mares, atravesando los desiertos, atravesando las montañas, y se dedicó el Señor Jesús en su campaña de irradiar, de iluminar, de revestir de una luz, de iluminar a todos aquellos que estaban en gran tiniebla. El historiador dice en Lucas capítulo 4, las tinieblas habían llegado a su fin. Porque note lo que dice el versículo 18, cuando el Señor, y ustedes notarán que repetidamente hago énfasis sobre este pasaje de Lucas capítulo 4, porque la historia de la humanidad cambió enteramente con las palabras del Señor Jesús. Así es que estaba el Señor en la sinagoga y se le dio a leer el libro del profeta Isaías, y el versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Las tinieblas no tuvieron más remedio que aceptar que Jesucristo había venido y que este advenimiento del Señor era para la destrucción y para el fin del imperio de las tinieblas. Así es que ahí más adelante, en ese mismo capítulo de Lucas capítulo 4, en el versículo 34, en ese pasaje, versículo 31 hasta el versículo 37, dice de esta forma: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Mire, de las primeras predicaciones del Señor Jesús, y ahí está el resultado. El endemoniado replicó de esta forma: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos?
yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares y contornos. Así es que tenía que haber un enfrentamiento, tenía que haber un choque, porque la luz había llegado y había llegado para quedarse y para permanecer, hermanos. Y desde ese día hasta el día de hoy, la luz de Jesucristo está alumbrando los rincones de esta tierra, y a través de las edades Jesucristo está desenmascarando la operación del maligno. La operación de Satanás no tiene sino un fin asegurado y garantizado. Así es que tuvieron que abrirle paso al Omnipotente. Y donde quiera que iba el Señor, las tinieblas abrían espacio. Los endemoniados caían delante de él. Los enfermos eran sanados. Los ciegos eran dados de nuevo la vista. Los paralíticos eran levantados. Los muertos eran resucitados. La palabra es respaldada por las obras. Así es que las tinieblas no pudieron prevalecer. La luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice Juan en el primer capítulo de su evangelio, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y aunque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y digo el Señor, ¿por qué? Porque sus obras eran malas. De todas formas, a nosotros nos participó de su luz. Colosenses capítulo 1, por favor lea conmigo. Desde el versículo 9 en adelante hasta el verso 14. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, dice el apóstol Pablo, desde el día que oyeron que los colosenses habían recibido la palabra, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué oraba el apóstol Pablo por la iglesia? En Colosas oraba para que tuvieran conocimiento de la voluntad en la sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El apóstol Pedro lo pone de esta forma diciendo que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz. Así es que este avance, este imperio de la luz había llegado para quedarse en la tierra, para fortalecerse en la tierra, y en su paso de fortalecimiento, entonces avanzar y mover las tinieblas, acorralarlas, destruirlas, iluminar los corazones.
Y por eso nosotros tenemos esta bendición, hermanos, de que en este tiempo, después de más de 20 siglos de historia de la iglesia, aún predicamos nosotros esta palabra de verdad con la autoridad del Espíritu Santo para iluminar en los corazones de las personas esta luz del Evangelio para que sus obras cambien. Bendito el nombre del Señor. Así es que Jesucristo nos ha librado de la fuerza de las tinieblas. Si usted, hermano, hace un análisis de su vida, la persona que usted era antes de conocer a Jesucristo no puede ser la misma persona de hoy, ¿verdad? Aquellas acciones que usted antes tenía estando en el mundo no son las mismas que usted tiene hoy. Sí tenemos errores, claro. Andamos en el camino de la perfección, pero hay una significante comparación de lo que éramos nosotros antes y lo que somos hoy. Y a veces la gente que nos ha conocido, que nos conoció antes de nosotros haber recibido el Evangelio, no se explican de este cambio, de esta transición. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué le hicieron a usted allá? ¿Qué es lo que está pasando en ese lugar? Y nosotros mismos tampoco sabemos exactamente qué fue lo que sucedió, pero sí sabemos que hay un cambio, hay una nueva vida. Y esta nueva vida, que es precisamente este cambio de reino. Antes estábamos en las tinieblas y ahora estamos en la luz. Esta nueva vida es lo que Cristo le está ofreciendo a todos los amigos que están hoy con nosotros aquí en esta mañana. Un cambio de forma de vivir. Algo que no se puede conseguir por voluntad humana. Algo que no se puede alcanzar por la fuerza ni el mérito humano, sino que es un milagro de Dios en el corazón del creyente. Bendito el nombre del Señor. Así es que esto que ha hecho Jesucristo, de irradiar en el mundo, de plantar su luz en la tierra y de alcanzar los corazones, lo ha hecho para que nosotros seamos salvos, pero también para que nosotros nos convirtamos en personas importantes en el reino de Dios, en la transmisión del Evangelio. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué hace la iglesia? A ver, vamos a decirlo todos fuerte. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. De manera que el Señor nos ha transformado, hermanos, con propósitos definidos. El cambio de la vida es de antes a ahora, es un cambio con un propósito definido. Y ese propósito es el de resplandecer en el mundo como luminares. Porque si Cristo es la luz, o más bien como Cristo es la luz, y vino al mundo para iluminar los corazones, de esa misma manera nosotros, los que hemos sido iluminados, tenemos que brillar en el mundo. Y para brillar en el mundo, entonces tenemos que hablar de nuestras acciones. Porque no es la palabra que decimos la que brilla, sino nuestras acciones. Hay tantas personas que hablan, pero como dice por ahí el proverbio popular, del dicho al hecho hay mucho trecho. O una acción habla más que 1000 palabras. Así es que, por supuesto, el mensaje de la predicación es un mensaje poderoso, porque la Escritura dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Pero este predicador que predica la palabra tiene un testimonio que debe guardar y que debe mostrar al mundo.
Que la gente mire que la palabra de verdad que se está predicando en realidad ha hecho efecto en aquel que la predica para poder seguirla. De la misma manera, la iglesia tiene que tener un entendimiento de que nuestra posición en el mundo, hermanos, donde nosotros nos movilizamos, donde nosotros hacemos presencia en nuestro diario vivir, allá en el trabajo, en la escuela, en la calle, allá en el laundry, donde quiera que usted vaya, usted es una persona que es luz. Y aquellos a quienes ustedes les comparten la palabra, con quienes ustedes hablan y que han entendido que ustedes son cristianos, ellos están mirando a ver si lo que tú dices en realidad es. Ahí es cuando tú brillas. Hay personas que hablan muy bonito, tienen como decimos, son rápidos al hablar y a envolver la persona. Si tú eres uno de esos que tiene facilidad de palabra y de expresión, y que eres muy ágil con tus palabras y conquistas a la gente fácilmente, cuida tu testimonio, porque así como te escuchan y te siguen por lo que dices, tu testimonio es el que de verdad va a hablar de quién tú eres. Así es que hay un propósito bien definido, específico de parte de Dios. Porque la libertad que nosotros gozamos no es una libertad para que nosotros vivamos en un libertinaje, haciendo lo que se nos plazca, haciendo lo que se nos antoje a nosotros, sino para que nosotros tengamos una función específica en la tierra, y es ser luminares. Y cuando pienso en esta palabra luminares en el mundo, yo pienso de inmediato como en un faro, en un lighthouse, en un faro que está en las costas, para que toda embarcación que vea el faro, la luz que está en el faro, pueda ser dirigida en su navegación. Así es que somos nosotros faros que dirigen al mundo hacia la luz de Jesucristo. Por ahí dice el hermano Eliseo Duarte, nuestro misionero, dice: solo Dios salva, ¿pero qué? Pero Dios no salva solo. De una fan, el hermano Eliseo Duarte. Solo Dios salva, pero Dios no salva solo. Así es que Dios salva es mediante el testimonio de la iglesia, mediante el testimonio de un predicador, de un obrero, de una obrera. Ustedes son obreros y obreras en la grey del Señor, ¿verdad? Mediante lo que hace una persona que dice ser seguidora de Jesucristo. Nosotros somos el testimonio de la obra de Dios. Hermanos, ¿cómo va a conocer la gente que Dios es amor si no es a través de nuestro amor hacia ellos, verdad? ¿Cómo va a conocer la gente que Dios es paciente si no es mediante la paciencia que nosotros tenemos con ellos? La gente conocerá que Dios es paz por la paz que Él ha puesto en nosotros. La gente conocerá que Dios es amor por el amor que Dios ha puesto en nosotros. La gente conocerá que Dios transforma las vidas por la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Pero ¿cómo sabrá el mundo que aquí predicamos la luz si en nosotros no ha brillado todavía? Imagínense una embarcación dirigiéndose a entrar en una bahía, y en esa bahía, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Portland, en Maine. Cuando tengan la oportunidad de subir por toda la 95 y visitar el estado de Maine, en la ciudad de Portland, es muy importante, muy históricamente, muy hermosa también. Y fuimos este verano con la familia y pudimos dar en un ferry, conocer esos lighthouses, esos faros que están alrededor de varias bahías que están allí en Maine, en Portland. Y inmediatamente uno piensa en esto, porque esas embarcaciones que se dirigen para ese puerto tan importante en Portland, si no hubieran faros, no pudiera haber una forma para que ellos naveguen con confianza, porque en medio de la noche y con la neblina también, o en medio de una ventisca,
¿Cómo puede una embarcación dirigirse al puerto para encallar si no es por la luz de los faros? De vital importancia. Si un faro no alumbra, las embarcaciones se estrellarían contra los arrecifes, con las rocas, con los muros. Se estrellarían una embarcación con otra. Habría un caos completo. Igual nosotros tenemos, hermanos, una responsabilidad tan grande de brillar en medio de una generación, en medio de una sociedad que está en densas tinieblas espirituales, en densas tinieblas morales, y la iglesia tiene que resplandecer en medio de esta generación como luminares en el mundo. Aunque la gente no nos diga, pero ellos están esperando en la respuesta de la iglesia, en los comportamientos nuestros. Cuando tú pasas por una necesidad, cuando tú pasas por un problema en tu casa, y aquellos que no son creyentes, que no son cristianos, se dan cuenta que estás pasando por ese problema, ellos están pendientes a tu reacción, como una embarcación en medio de una bahía, pendiente a ese faro. Y qué triste que a veces de pronto nos hayan dicho, o hayan dicho de nosotros, y cristiano, porque reaccionó como no debió haber reaccionado, porque tomó la decisión que no debió haber tomado. Pero antes de hablar de esos errores y de nuestras falencias, por supuesto que las tenemos, quiero que pensemos nosotros en que de una forma silenciosa la sociedad está mirando a la iglesia. De una forma silenciosa están mirando cuál es nuestra reacción ante el conflicto del mundo, cuál es nuestra reacción ante la posición moral del mundo, cuál es nuestra reacción ante la posición espiritual del mundo. Y la iglesia tiene que tener una posición bien cimentada en el Señor, donde nosotros absorbemos la luz de Jesucristo por la palabra y le mostramos al mundo cuál debe ser una respuesta cristiana, una respuesta de Dios. Somos un faro y nosotros estamos, hermanos, dirigiendo, aunque no nos tengan en cuenta, pero estamos dirigiendo a la sociedad. Tú estás dirigiendo a tu familia, estás dirigiendo a tus compañeros del trabajo, compañeros de estudio, tú estás dirigiendo. La gente está mirándote y todo el tiempo somos nosotros el centro de su ojo. Porque así como respondamos nosotros, podemos guiar o podemos también llevar a alguien a una destrucción. Estaba pensando que el juicio de Dios está cerca. El día del Señor está cerca. Amén. No sabemos cuándo será el día ni la hora, dice la Escritura, que el Padre en su sola potestad. Pero lo que sí está claro es que lo que el hombre tiene definido es el día de su muerte. Está preparado para todo hombre que muera en una sola vez y después de esto el juicio. Así es que el día del juicio viene. Es inevitable. Nadie puede evitar llegar a ese juicio. Y la iglesia está como un faro en medio del mar para dirigir a la gente hacia Cristo, para que puedan entrar en ese momento de, así, no sé si usted se ha enterado, le ha tocado pasar por algún juicio y hay una sala de mediación donde se soluciona el problema antes de llegar al juicio, ¿verdad? Una vez tuve que ir a un juicio por el dueño de donde vivíamos no mantenía bien el edificio,
Así es que todos los inquilinos le dijimos, si usted no arregla esto, entonces no vamos a pagar, porque no se puede vivir en estas condiciones. Así es que nos mandó a todos a la corte. Pero entonces el día del juicio nos metieron en un cuartico de mediación y ahí entonces se arregló todo, antes de ir delante del juez. Porque ir delante del juez, eso ya incurre en gastos, incurre en una serie de situaciones. Así es que se medió antes y se solucionó. De la misma manera va a pasar con el mundo, está pasando en el mundo. El juicio es inminente, pero hay un cuarto de mediación. Y en ese cuarto de mediación antes del juicio es donde está Jesucristo. Y todo el que entra en ese cuarto arregla con Jesucristo. Amén. Por eso el profeta Isaías dice: venid y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Deje el hombre impío su camino, deje sus malos pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Así es que todos los que hemos aprovechado esta oportunidad de entrar al cuarto de mediación con Jesucristo, Jesucristo ha arreglado con nosotros, ha pagado nuestra deuda, nuestra cuenta. Hemos entrado en paz con el Señor y no tenemos que ir al juicio del trono. Pero aquellos que no entren al cuarto de mediación, entonces tendrán que ir a enfrentarse al trono. Pero ya no el trono de la gracia, como está invitando el escritor a los hebreos, sino el trono donde estará Dios sentado, donde el culpable no será tomado por inocente, ni lo inocente por culpable, pero todos los que estén enfrente del Cordero, entonces tendrán que pagar por todas sus malas acciones. En ese día se descubrirán todos los secretos de los hombres, se descubrirán todas las malas acciones de los hombres. Pero Jesucristo está dando una oportunidad antes para que entren al lugar de mediación y arreglen con Jesús. Pero imagínense, ¿cómo va a la gente a conocer que hay una opción hoy, el día de salvación? ¿Cómo va la gente a conocer que hoy Jesucristo está regalando libertad, está regalando salvación, que hoy Jesucristo quiere transformar vidas, que hoy Jesucristo quiere sanar corazones enfermos? ¿Cómo va la gente a conocer, así como una embarcación en medio del mar que está a punto de encallar, pero no hay faro, y si no hay faro se estrellará? La iglesia, si no alumbra, hermanos, tenemos nosotros a toda nuestra gente alrededor nuestro condenados para irse al juicio. Hay una responsabilidad seria. Mateo 5, 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Iglesia amada, somos la luz. Ahí dice: una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean ¿qué? Vuestras buenas obras. Porque no es hablar solamente. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para ir terminando, hermanos, leamos en Romanos capítulo 13. Este pasaje que leímos al comienzo, porque nos dice: la noche está avanzada. La noche entonces da esa noción de, por supuesto, de las tinieblas y de lo que ocurre en las tinieblas, las cosas malas, las cosas de pecado, las cosas de crimen, las cosas paranormales, porque eso existe.
Los fantasmas no existen, pero los demonios sí existen. Y los demonios se burlan de la ignorancia de la gente. Y se manifiestan en todos los juegos tontos que practica la gente por ese, no sé, como un afán de conocer y de percibir lo oculto y lo paranormal y lo espiritual. Y el diablo juega con ellos y él los tiene entretenidos. Halloween es una entretención para la gente. Estamos nosotros en una generación, en un tiempo de una densa oscuridad, donde las escuelas no ofrecen luz para nuestros hijos, donde el gobierno no ofrece luz para la sociedad, donde la religión no ofrece luz tampoco a los perdidos. Y la iglesia tiene una responsabilidad para, en medio de esta densa noche avanzada, versículo 12 del capítulo 13 de Romanos, la noche está avanzada. Esas horas de la altas horas de la noche, cuando está bien densa la oscuridad y se acerca el día. El día es el día del Señor. Se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Así es que la invitación del Señor es a que nosotros tengamos el carácter para desechar cosas, para rechazar cosas. Cuando el apóstol dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, por supuesto no podemos pensar que sea un todo absoluto, sino un todo relativo, porque el pecado no es lícito. Algunas cosas que no son pecado, y dependiendo la cultura, el apóstol habla, y en esta cultura una cosa y en la otra cultura otra cosa. Todo me es lícito, pero no todo conviene, pero no me dejaré dominar de ninguna. Pero hay cosas que sí son pecado y que el pueblo de Dios necesita tener el carácter de rechazarlo. El pecado no se puede acobijar, no se puede abrazar, no se puede permitir. Tu vida como templo del Espíritu Santo es un lugar donde mora el Señor y donde todos nosotros tenemos que tener carácter para aprender a rechazar las cosas que bien sabemos que a Dios no le agradan, y le estoy hablando a la iglesia. A los amigos les invito en esta hora que la palabra la reciban y crean que Jesucristo puede tocar con ustedes, pero a la iglesia les estoy diciendo que la iglesia debe rechazar las obras del pecado. La iglesia debe desechar. Cuando habla de desechar, por supuesto, implica un proceso de selección. No sé si usted es uno de esos que hacen spring cleaning. También creo que se hace en el otoño, ¿cierto? Donde usted dedica un día quizás, o dependiendo cuántas cosas tenga, será 2 días o una semana, qué sé yo, donde usted se dispone, se dedica de una forma objetiva a seleccionar las cosas. Esto que ya no uso, aquellos que, no sé cómo se dice hoarding en español, aquellos que guardan, acumuladores o almacenadores, esas personas que guardan todo, absolutamente todo, que no botan nada, y todo tiene
razón de guardar un valor intrínseco en la cosa. Y acumulan y acumulan y acumulan y acumulan, acumulan y no botan nada, y después tiene que mudarse a una casa más grande porque no le caben las cosas, y acumula y acumula y acumula y acumula, y después tiene que mudarse a una más grande. Ya eso es como una condición, ¿verdad? Psicológica, yo creo ya. Pero llega a este punto donde la persona tiene que, de una forma objetiva, empezar a seleccionar cosas y decir, no le tengo uso, porque las cosas son para usarlas, ¿verdad? No le tengo uso a esto, si es que de pronto otra persona le pueda tener uso y la regala a alguien, o la pone a la venta, o si está dañada, la bota. Un proceso selectivo. Cuesta deshacerse de las cosas a veces. Así es que llega ahora el FO, y entonces muchos estamos en limpieza, botando cosas, deshaciéndonos de cosas, y es saludable, como que le da un aire distinto, ¿verdad? Y en la casa mi esposa entonces llega a la temporada y toca cambiar y mover el mueble y esto aquí, y la ropa, cambiar la ropa del verano, guardarla, y del invierno entonces sacarla, y en ese proceso se descartan muchas cosas, pero es un proceso de selección. O sea, aquí tiene que haber una valoración de las cosas. Bueno, Jesucristo invita a la iglesia que tenga el carácter y la sobriedad, la objetividad, para hacer un estudio de la vida y un proceso de selección de los hábitos y de las cosas que nosotros hacemos. Porque todo lo que la iglesia hace tiene que darle honra a Jesucristo, hermanos. Todo lo que nosotros decimos, todo lo que hacemos tiene que darle honra a Jesucristo. Pero para nosotros hacerlo tenemos que, en este proceso de selección, tenemos nosotros que aprender y tener ese carácter de pronto para desaprender cosas y aprender nuevas, para nosotros desechar aquellas cosas que al Señor no le agradan. En el pasaje está hablando de asuntos de inmoralidad sexual especialmente. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Y después habla de los asuntos sexuales o depravaciones sexuales que la iglesia debe apartarse. Pero también podemos incluir ahí una serie de malos hábitos que quizás tengas tú en tu vida, que te están opacando esa luz y que no permiten que la gente te vea. Hablas duro, pero tus acciones no dicen en realidad lo que eres. Que sean tus acciones las que den testimonio. En tu relación con Dios, el Señor ya nos ha mostrado a nosotros las cosas de las cuales tenemos que deshacernos, desecharnos. Por ahí un pasaje que dice, desechando toda mentira, hablad verdad los unos con los otros. Hay cosas que hay que desechar. El pecado debe ser desechado. Y hay cosas que hay que guardar. Hay que guardar la palabra. Hay que guardar las buenas amistades, buenas relaciones que te ayuden al fortalecimiento de tu vida espiritual. Hay que guardar el testimonio de los demás hermanos como un ejemplo para nosotros y de fortalecimiento de nuestra vida cristiana. Hay cosas que hay que desechar y hay cosas que hay que recibir. Así es que dice que desechemos estas obras, pero que tenemos que vestirnos de otras cosas que son las armas de la luz. Hay que vestirnos de Cristo y desvestirnos de estas obras que son infructuosas, que no dan un fruto de vida cristiana. Hermanos, la iglesia ha llegado a una madurez ya donde nosotros tenemos que tomar acción de estas cosas que sabemos que a Dios no le agradan. ¿O hasta cuándo vamos a seguir arrastrando nosotros esas situaciones? ¿De qué sirve brillar aquí adentro? La iglesia se ve hermosa hoy. ¿De qué sirve brillar aquí adentro si afuera los que necesitan luz
Porque acá yo no necesito mucho de tu luz. Acá estamos todos brillando. Pero allá afuera donde necesitan luz, allá es donde hay que brillar. Mi testimonio allá afuera es más importante que mi testimonio con ustedes. Mi testimonio con el del supermercado, mi testimonio con el maestro, mi testimonio con el policía, mi testimonio con el juez, mi testimonio con los de allá afuera es más importante que el testimonio acá, porque ellos allá necesitan a alguien que los dirija al puerto. Así es que, hermanos, necesitamos nosotros tomar acción. Hay que desechar cosas. Empieza a hacer una lista de las cosas que sabes que debes desechar. Aquellas que te cuestan deshacerte de ellas. Como la persona que está haciendo la limpieza y no puede salir de algo. Pero después de pensar objetivamente dice, pero no la estoy usando. ¿Para qué? Está estorbando en mi casa. Hay cosas que te están estorbando en tu crecimiento espiritual y tú lo sabes. Hay cosas que te están frenando y que debiendo ser ya maestros todavía tienen necesidad de lechita como los bebés y no de alimento sólido. Que debiendo ser ya, tú dices, tantos años han pasado, tanto tiempo ha pasado y no hay un avance, entonces, hermano, hay que desechar cosas. Tú sabes qué es lo que hay que desechar y qué comportamientos hay que adoptar. Estuvimos hablando acerca de la consagración. Esto es parte de la vida consagrada. La consagración viene como un llamado de Dios. Os ha llamado para ser sacerdocio santo. El Señor nos ha llamado y nos ha comprado y nos ha salvado, nos ha consagrado. Pero de aquí en adelante, después de haber sido consagrados, entonces viene esa acción del consagrado. Esa vida cristiana de un cristiano consagrado de testimonio. ¿Qué es lo que te impide consagrar tu vida al Señor? ¿Qué es lo que te está frenando? Entonces eso debes ponerlo a los pies de Cristo y decirle, Señor, desecho esto para recibirte a ti. Te invito a que estés en pie en esta hora. Viene un proceso de reflexión a la palabra en este momento donde tú vas a evaluar tu vida, vas a evaluar tus acciones y es un momento de oración y de reflexión.